al momento. Gracias, Gervasio, por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué no sale? Principalmente porque en la discusión que se dio en el Congreso, todas las organizaciones inquilinas del país planteamos que no se tenía que votar otra ley, sino que se tenía que cumplir la que hoy está vigente, que insisto con esto siempre que hablamos con ustedes, hoy los contratos de alquiler tienen que ser de 3 años, con aumentos anuales por el índice oficial. Todo lo que se haga por fuera de eso es ilegal. Y después también porque el proyecto que presentó el bloque de Juntos por el Cambio, junto con el bloque federal, el de Camaño, era un proyecto de ley que claramente perjudicaba muchísimo a los inquilinos y entonces lo que sucedió fue que no pudo salir cuando se comprendió que era mucho más grave lo que estaban planteando, ¿no? Así que, como para resumir, no va a haber modificación a la ley de alquileres. Esta ley que está vigente desde el 2020 es la que se tiene que cumplir. Y mientras no exista la ley, ¿cómo se celebran los acuerdos? Conforme a la... Mientras no existe una reforma de la ley vigente, se ejecuta la anterior, ¿no? Y me llamó la atención que todo lo que se haga entre partes no conforme a lo que la ley establece es ilegal. Hoy la ley de alquileres plantea desde el 2020 que el plazo mínimo de un contrato tiene que ser de 3 años, que la actualización tiene que ser anual por el índice oficial. Y esa es la ley que hay que ¿El índice oficial de cuánto es, Gervasio? Hoy, para septiembre, 1 de septiembre, en realidad los alquileres siempre se actualizan a principio de mes, ¿no? Hoy está en 65%, que es algo así como 14 puntos por debajo de la inflación interanual. Claro. Claro, igual es no debe haber un otro porcentaje precio, alto, ¿no? por supuesto, pero no debe haber otro precio de la economía nacional que esté 14 puntos por debajo de la inflación. Ustedes vieron alimentos, está muy por encima. Sí, salarios está por Ahora, debajo, ¿no? los propietarios, Sí, los pero no es un propietarios, precio, ¿no? el sector de los propietarios lo que plantea es que la actualización anual lo que hace es que los propietarios se queden atrás y que los inquilinos terminen teniendo un impacto de lleno con montos altos. ¿Cuál es tu opinión sobre este planteo? No, yo creo que no es de una, es de un año para el otro. Lo que plantea el mercado inmobiliario es que quiere que haya actualizaciones trimestrales. Eso es de una y de una y de una y que te aumente el alquiler todos los meses, ¿no? Y con lo que tiene que ver con, como decían recién, con el salario. El impacto sobre el salario es muy fuerte, por lo tanto que te aumente cada 3 meses como pretende el mercado inmobiliario es criminal. Esto no es de un día para el otro, esto es de un año para el otro. Claro. Y de un día para el otro es lo que sucede con el resto de los precios, ¿no? Que Claro. te aumentan todos los días, que uno ya no sabe cuánto está nada. Bueno, con el precio del alquiler tenés el mismo precio durante un año, algo que tampoco sucede en ningún lado. Ahí el graph dice alquileres aumentos del 70 en septiembre y no, es el 65%, no es el 70%. Ok. Bueno, ahora lo corregimos. Mientras tanto... No, está perfecto. Está bien. Mientras tanto, si dos personas se ponen de acuerdo, una alquila... Siempre tiene que ser en función de la ley. Pero insisto, por eso, déjame terminarte la pregunta. Si dos personas se ponen de acuerdo y dicen tener argumentos personales para acordar una instancia de índole privada, cosa que ocurre, por ejemplo, en muchos comercios, ¿qué pasa con eso? Pueden hacerlo siempre que sea, por supuesto, en el marco de la ley, como todo lo que sucede en una sociedad. Cualquiera puede tener acuerdos privados, nunca pueden ser contrarios a la ley, ¿no? Entonces, pueden, por ejemplo, firmar un contrato por 4 años, por 5 años, por 10 años. No pueden firmar un contrato por debajo de 3 años, porque además hay que decirle algo a los propietarios, o no a los propietarios, a los rentistas, a los que tienen viviendas en alquiler, que es una porción minúscula de la sociedad argentina. Y es que si firman un contrato por un año o por 2 años, con aumentos trimestrales o semestrales, como es ilegal, ese contrato que se firma tiene validez por 3 años y con aumento anual. Por lo tanto, se meten en un problema importante si firman un contrato ilegal. Cualquier inquilino podría presentarse en la justicia y pedir no solo
la nulidad del contrato y que se cumpla bajo la ley, sino que podría suspender el pago del alquiler por una imposición de un contrato ilegal, Ajá. en donde Eso está claro, está claro. se anularían todas las cláusulas. Sí. Entonces, me parece que eso es importante entenderlo, que lo mejor que puede suceder es que se cumpla la ley. Y si el mercado inmobiliario o los rentistas no están de acuerdo con la ley, por supuesto que todo se tiene que dirimir en términos que plantea la democracia, y es Claro. que se resuelva en el Congreso Nacional, ¿no? Ujú. Sí. Esto, no, me quedé pensando en esto que vos decís, ¿no? De que todo, por supuesto, se haga en el marco de la ley. Pero esto tiene que ver con una experiencia personal, pero he Por eso, escuchado ya de a eso. muchos amigos, colegas, Echa la ley, echa la trampa, que dicen, les ¿no? pasa, en sobre nuestra todo en cultura. la provincia de Buenos Aires, que no les respetan la ley, que les alquilan tal vez por 1 año, por 2 años, les hacen poner Sí. más plata de la que estipula la ley para poder ingresar. Digo, ¿es la misma información Exacto. que tienen ustedes? Por supuesto, por supuesto. Mira, si querés lo charlamos por región, voy a ser sintético, ¿vale? Ujú. Provincia de Buenos Aires tenés un gran incumplimiento del plazo del contrato de alquiler, esto que vos decías, y un gran incumplimiento de las condiciones para ingresar. En Provincia de Buenos Aires las inmobiliarias cobran comisiones muy por encima de lo que fija la ley provincial y cobran sellado, a pesar de que en la Provincia de Buenos Aires los inquilinos no pagamos sellado desde el 2020. Claro. Estamos hablando de miles de millones de pesos por año que las inmobiliarias cobran en nombre del Estado y se lo quedan ellas. Claro. Después tenés la región Patagonia. Ahí hay 2 grandes incumplimientos. El plazo del contrato, que por lo general es un plazo de 6 meses o un poquito más, 8 meses, marzo a noviembre, porque se destina al alquiler, y la dolarización completa de los alquileres, casi te diría en casi toda la Patagonia, incluyendo, por supuesto, Ushuaia y Río Grande, que tienen un problema muy, pero muy fuerte con el alquiler turístico. Correcto. Y casi todo lo que se ve es alquileres en dólares. Claro. Después, lo que tenés es la zona Vaca Muerta, en donde hoy solo le alquilan a trabajadores del petróleo, por lo tanto podés encontrar un departamento de 2 ambientes a 200.000 pesos por mes. Totalmente. Claro, no, A todo ese mundo me refería, Gervasio, a todo ese mundo que está por fuera de la norma, incluso a las usurpaciones que se producen y que son muy difíciles de dirimir también a nivel judicial. Así que hay abuso de todas partes. Pero Sí. nos gusta hablar con vos para que lo puedas aclarar y que nos puedas ilustrar. Te agradezco el Una contacto. Un cosita abrazo. breve, Hasta la próxima. muy breve. Sí. El incumplimiento, esto que vos planteás, que es cierto, no empieza en el 2020 con la nueva ley. No, Hace no, mucho más bien. tiempo que hay un incumplimiento. No, lo digo como para reflexionar también. Claro. Hay algo que es muy extraño, y es que en materia de acceso a la vivienda pareciera no haber ni leyes ni Y Estado. porque fíjate que